Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuamos la sesión de estudio de la Sura Al-Baqarah, aleya 130 a la 141. Y bueno, como voy a iniciar una sesión nueva, voy a hacer súplica otra vez para que Allah pueda ayudarme a expresarme de la mejor manera. ¿Sí? Alabados a Dios, lo alabamos y pedimos por su noble mensajero, por su noble mensajero. Busco refugio en Dios del maldito Satanás, en el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Señor mío, expande mi pecho, facilita mis asuntos y desata el nudo de mi lengua para que entiendan lo que digo. En alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, wa a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Muy bien. Bueno, voy a poner ahora ya estudiamos la primera parte que fue pues la traducción palabra por palabra y ahora vamos a comenzar el tafsir, la explicación básica de cada aleya. Antes de comenzar la explicación de cada aleya que nos queda, para concluir el juz número 1, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que en general, ¿no? Desde el comienzo del juz 1, que abarca Sura Al-Fatiha, y hasta ahora lo que hemos visto, ¿no? Hasta ahora. En la Sura Al-Fatiha suplicamos, ¿ok? Por ser de los guiados, ¿sí? No de los que provocan la ira de Allah, ni de los extraviados. Em, Aquí en esta sura, sí, están mencionados tres categorías de personas y nosotros, o sea, hay una súplica que está ahí que nosotros decimos cada vez que rezamos. De hecho, ya también me parece mencioné que cada vez que rezamos hay que decir esta sura y si la oración no tiene esta sura, entonces no es válida. Es muy importante. Y al decir esta sura, nosotros estamos suplicando que Allah nos guíe para ser de esa categoría de los guiados y no de las otras dos categorías, de los que provocan la ira de Allah, ni de los extraviados. Ya después, cuando empieza la sura Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala menciona tres categorías de personas. En las primeras ayas de la sura Al-Baqarah se mencionan estas tres categorías: al-muttaqim, sí, al-muttaqim, al-kafirun y al-munafiq, que vimos se trata de primero los piadosos, o sea, los que tienen taqwa, ¿sí? Después los incrédulos y al final los munafiq. Vimos que hay dos categorías de munafiq, dos categorías de hipocresía, de hipócritas, ¿ok? En el Corán así está escrito, así está mencionado. Y ya después, ah, Allah subhanahu wa ta'ala menciona a tres profetas, ¿ok? Menciona al profeta Adam, Adán, alayhi salam, a Musa, Moisés, alayhi salam, y también a Ibrahim, Abraham, alayhi salam. La historia de el profeta Adán, sí, Adam, paz y bendiciones sean con él, comienza en la aya 30 y termina en la 39. Después, del versículo 40 al 123, se menciona a los hijos de Israel y al profeta Musa en general, poco de, o sea, pues no sé si de llamarlo resumen, pero sí, nos cuenta Allah subhanahu wa ta'ala de la historia, ¿no? De cómo es que el profeta Musa fue enviado para el faraón para ayudar a los hijos de Israel a salir de la esclavitud. Y también vimos, ¿no? Varios incidentes ya después de que los salvó Alá, que cruzaron el mar, que vieron todos estos milagros, tanto antes de ser salvados, ¿no? Porque envió varios signos, ¿no? Al faraón para que pudiera dejar ir al pueblo de Israel.
Y también para que, ¿no? Si quería él aceptara, ¿no? Que solo existe un Dios a quien hay que adorar. Y ya después también de que fueron salvados, también presenciaron muchos milagros. Entonces, todos estos acontecimientos, ¿no? Todas estas bendiciones, Alá las recuerda en estas aleyas. Y en general, pues se habla, ¿no? Sobre los judíos y los cristianos, que comenzamos un poquito más a mencionar la sesión pasada, este, que no, que no estarán, a ver, es que vimos, déjenme ver si encuentro aquí clase 17. Vimos así en general un poquito sobre cómo es que han cambiado el libro, cómo es que han ocultado, sí, el testimonio que tenían con ellos, de cómo es que han mencionado, sí, que solamente los judíos y cristianos serán de los que tendrán, ¿no? El paraíso y de cómo es que si tú no sigues su religión, entonces ellos, este, no están satisfechos contigo. También vimos, ¿no? Que, bueno, si siguiéramos, ¿no? Los deseos de la gente estaríamos extraviados, etcétera. Y bueno, ya Allah hace los recordatorios, ¿no? De las bendiciones y eh, aclara, ¿no? Cómo es que los hijos de Israel, ¿sí? Y también los cristianos han mencionado, ¿no? O sea, entre ellos, ¿no? También se mencionan que, no, ellos no tienen bases y también, ¿no? Viceversa, ellos tampoco tienen bases y al final ellos tienen las escrituras, ¿no? Entonces, si fueran consecuentes con lo que está ahí, ¿no? Entonces, estarían adorando a un único Dios, ¿sí? Y no dirían nada como de que, bueno, Dios ha tomado un hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas que han dicho, pero no es realmente algo que esté en la religión como tal. Y bueno, ya vimos que hay que bueno, eso es hasta ahora, ¿no? Ya después aquí, a partir del versículo 124, porque todo esto de los hijos de Israel y de Musa y de los recordatorios, ¿no? De las bendiciones y también de la aclaración de cómo es que, ¿no? Tanto judíos como cristianos se han, digamos, ido hacia un camino que no es el Tawhid como tal, sí, que ya han cambiado, ¿no? Y seguido otras cosas. eh, Hasta la Haya 123 es que se menciona esto. Ya después, en el 124 se hace mención del profeta Ibrahim, ¿sí? Aquí es cuando empieza, digamos, a Allah a hablar sobre él, ¿sí? Y pues no terminamos todo hasta el 129, pero ya después, en esta lección, ¿no? Aquí en el versículo 130 seguimos digamos, es la continuación de lo que Allah subhanahu wa ta'ala menciona sobre el profeta Abraham. Y vamos eso a continuarlo el día de hoy. Bismillahirrahmanirrahim. Dice, Waman yargabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsahu walaqadis tafainahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin. ¿Y quién, sino el de espíritu necio, puede rechazar la religión monoteísta de Abraham? Él fue un elegido en este mundo y en el otro se contará entre los justos. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala, ya después de haber explicado todo lo anterior, sí menciona que solamente aquel que es tonto, solo un tonto, podría alejarse del monoteísmo. Y esto es así porque en el universo hay varios signos, sí hay, digamos, nosotros podemos ver, ¿sí? O incluso conocer, aunque no tengamos vista, ¿no? Que no podamos ver directamente, pero tenemos una existencia, estamos en este mundo y sabemos que no solo existimos nosotros, sino también existen otras criaturas, ¿no? Animales,
plantas, otros seres humanos, sí, o sea, está, hay un universo, hay un sistema solar, hay un planeta donde nosotros vivimos, etcétera. Entonces, todo esto nos hace de alguna forma entender, saber que hay un creador, un solo coordinador. Y solamente alguien fuera de sus sentidos, del sentido común, de la lógica del universo, sí, diría que no hay, o sea, que hay muchos dioses o que no hay ninguno, ¿sí? Entonces, o negaría la existencia de Dios o diría que sí existe, pero, o sea, que existe no solo uno, sino varios, etcétera, ¿no? Entonces, realmente lo que es, digamos, más lógico es que solo hay un Dios, ¿no? Y hay que siempre nosotros estar checando el estado de nuestro corazón y cuestionarnos si realmente estamos en Tawhid, ¿sí? En un monoteísmo. Tenemos amor y sumisión solamente por Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí? Principalmente. O decimos que creemos en Dios único, pero estamos concentrados en otras cosas, ¿no? Estamos tal vez, decimos que creemos, sí, en Dios, pero estamos concentrados en algo más. Estamos realmente, sí, hay que pensar, si estamos realmente concentrados en Dios y en su religión. ¿Está nuestro corazón lleno de amor, temor y obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala? ¿O está lleno de amor y temor y obediencia a las personas? Y no solo a las personas, también puede ser el amor, ¿no? Por la riqueza o temor por perder riqueza, obediencia, sí, a los deseos, a para tener riqueza, para tener gente, popularidad, etcétera. Alá dice que solo una persona tonta se alejaría del Tawhid, sí, porque el universo es claramente un signo del Tawhid. La creación es indicador de un creador, ¿sí? Y Allah subhanahu wa ta'ala menciona que esta fue la religión de Abraham, el Tawhid, el monoteísmo. Y él fue un elegido, ¿sí? En este mundo y en el otro también será eh, bendecido, ¿sí? Y estará entre los justos. ¿Por qué Allah subhanahu wa ta'ala menciona a Abraham? ¿Por qué fue tan especial para él? Aquí tenemos en el Corán algunas aleyas que nos indican, sí, un poco más sobre esto. Dice en la Sura 6 al-An'am, dice, versículo número 79. Inni perdón, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal mushrikin. En español quiere decir, me consagro a quien creó los cielos y la tierra. Soy monoteísta puro. No soy de los que le asocian divinidades a Dios, ¿sí? En la adoración. Allah siempre estuvo en un estado de sumisión y sumisión al único Dios que existe. Allah lo escogió como su amigo cercano y él, Abraham, lo escogió a él, ¿sí? Él escogió a Allah subhanahu wa ta'ala por sobre todas las cosas. Y pasó todas las pruebas que Adán le puso y nunca, a pesar de todo su esfuerzo, pensó que iría al paraíso. Fue muy humilde. Sí, lo vimos en la lección pasada que Adán le encomendó a él y a su hijo construir la Kaaba y ellos, después de hacer esto, hicieron súplica pidiendo que aceptara de ellos, sí, su obra, sus esfuerzos. En otra parte del Corán, Allah menciona en la Sura 16, Nahl, sí, bueno, es que no sé si es con, según yo es, ajá, no sé si, vean que hago lo mejor que puedo. Del versículo número 120 al 122, dice Allah subhanahu wa ta'ala, sí, Inna Ibrahima kana ummatan qanita قانتا لله حنيفا ولم يكن
minal mushrikin. Shakiran li an'umihi. Em, a ver, miren, aquí hay un ejemplo de otra, una alif que no sabemos porque no tiene la, o sea, no sabemos si es dhamma, fatha, kasra, lo que sea, pero ya como sabemos la regla, entonces esta está con fatha, aquí hay que pronunciarlo con kasra. Ishtabahu, wahadahu, wahadahu, perdón, illa siratin mustaqim, wa, watainahu fi dunya hasanatan wa innahu fil akhirati lamina salihin. Otra vez se menciona, ¿no? Aquí dice, Abraham fue una guía ejemplar, era obediente a Dios, monoteísta y jamás fue idólatra. Era agradecido por los favores de Dios. Él lo eligió y lo guió por el sendero recto. Y dice también aquí otra vez, le concedí en la vida mundanal todo lo bueno y en la otra vida estará con los justos. Aquí digo otra vez porque acabamos de verlo aquí en el versículo 130, que es que vamos a estudiar, que dice que fue elegido en este mundo y en el otro se contará entre los justos. Aquí Allah también lo vuelve a repetir en el 122 de la Sura 16. Le concedí en la vida mundanal todo lo bueno, ¿sí? Y en la otra vida estará con los justos. Aquí es muy importante, o sea, estas palabras, si nos ponemos a reflexionar, entonces podemos entender, ¿sí? Por qué Alá lo escogió, lo favoreció. Fue porque Él puso a Alá también como prioridad en su vida, ¿sí? O sea, Abraham fue obediente, monoteísta, jamás fue idólatra, fue un ejemplo y era agradecido, ¿no? Por lo que Alá le daba. Entonces, eh, ¿por qué fue tan Abraham? ¿Por qué fue tan especial Abraham? Pues por lo que acabamos de ver, ¿sí? Siempre estuvo en un estado de sumisión, pasó las pruebas que Adán le puso y nunca, a pesar de todo su esfuerzo, pensó que iría al paraíso. O sea, no era arrogante pensando, ok, yo ya he hecho tal y tal cosa por Alá, me acaba de poner esta prueba, ya la superé, yo voy a ir al paraíso. Ah, viene otra prueba. Yo también ya la hice, oh, ya estoy en el paraíso. No, siempre con humildad, pensando, bueno, voy a continuar, sí, en este camino, complaciendo a Allah, sí, esforzándome por tener su complacencia en cada momento. Y bueno, Allah lo escogió como su amigo cercano y él, Abraham, lo escogió a él. Abraham sí escogió a Allah por encima de todo lo demás en la dunya. Y él pasó por varias pruebas severas, ¿sí? Por ejemplo, tuvo que abandonar a su esposa en el desierto y en ningún momento se quejó o dijo, bueno, déjame pasar un tiempo con mi esposa antes de ir a dejarla, ¿no? O ¿en cuánto tiempo tengo que empezar a preguntar o empezar a cuestionar o empezar a poner peros, ¿no? Su sumisión era sincera, era muy, muy bonita, sí. Y él era humilde, sí. Él puso a Dios con sinceridad antes que todo en su vida. Y también, por ejemplo, tuvo que sacrificar, bueno, en la prueba donde Allah subhanahu wa ta'ala le pidió, ¿no? Sacrificar a su hijo. Al final no lo hizo, pero fue, digamos, esa fue una prueba para él. Y él estuvo dispuesto a acatar esa orden. Al final no lo tuvo que hacer, claro está, pero, pero es algo simbólico, ¿sí? Es como si a ti te dicen, por ejemplo, a ver, y eso pasa muy, muy seguido, ¿no? La gente está muy ensimismada, ¿no? En cosas de la dunia. Si tú le dices a alguien, por favor, a ver, ven aquí, vamos a la, no sé, a la oración. Hay gente que prefiere estar, no sé, eh, viendo su teléfono, que prefiere, no sé, atender su negocio, ¿no? O estar trabajando para ganar dinero o este tipo de cosas, o sea, cuando uno las piensa, ¿no? Y que tú dices, bueno, todo viene de Allah y entonces todo mi dinero, todos mis bienes y también las personas que yo tengo en mi vida
hijos, esposas, esposos, en general, ¿no? Todos los familiares que tú puedas tener, la gente que te rodea, todos son favores, ¿sí? O situaciones, o sea, cosas y personas que existen en nuestra vida porque Allah subhanahu wa ta'ala así ha querido. Entonces, cuando tú tienes que dejar algo de esto, ¿sí? Por Allah, si estás en ese estado de sumisión como Abraham, ¿sí? Entonces, eh, no que no cueste trabajo, pero vas a aceptarlo y a hacerlo con facilidad, vaya. O bueno, porque no es fácil, obviamente, pero es que lo que quiero decir es que vas a sacrificar, sí, lo vas a tener que de alguna forma dejar como una prioridad por debajo de Allah, pero al final es algo fácil si eres sincero, ¿no? Si realmente, porque es así como es. Hay una frase que dice, ¿no? El que quiere encuentra la forma y el que no encuentra excusas. Entonces, esto aplica para todo en la vida y especialmente cuando se trata de nuestra relación con Allah. ¿Quieres realmente estar cerca de Él? ¿Quieres obedecerle? ¿Quieres hacer obras buenas? ¿Quieres tener su complacencia? ¿Quieres realmente contarte entre los que son piadosos y buenos en esta dunia y tener recompensa en el ájira, en el más allá? Entonces, no vas a poner excusas, no vas a preguntar, simplemente lo vas a hacer, porque es algo que realmente sinceramente quieres y deseas. Y, o sea, es algo que te nace, que está ahí en tu corazón, pero si no es realmente algo que tú deseas hacer, entonces vas a empezar a preguntar, vas a empezar a cuestionar, vas a empezar a decir, no, pues es que, ya saben, contraargumentar, hacer, o sea, excusas con tal de no hacer algo que, pues sí cuesta trabajo, pero no es imposible. Esa es la clave, no es imposible. Entonces, todas estas cosas que Abraham pudo lograr fueron obviamente por el favor de Allah, que le favoreció, o sea, que le permitió hacerlas, pero él puso de su parte y él tomó esa iniciativa, ese paso para hacerlo. Y ya después Allah le facilitó. Entonces, también lo arrojaron al fuego, por ejemplo, esa fue otra prueba muy grande. O sea, tuvo que abandonar a su esposa, o sea, dejarla en el desierto, en un lugar que pues no sabía, ¿no? No había nadie, o sea, pero como Allah se lo indicó, entonces él confió. Después también, o sea, la prueba, ¿no? De sacrificar a su hijo, al final no lo hizo, pero eso fue una gran prueba, la verdad. Y también otra prueba fue que lo arrojaron al fuego. Alá cumplió cada una de estas, o sea, órdenes, pruebas con sinceridad, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo con esa sinceridad? Porque puso a Dios en primer lugar. Eso es como, no sé, cuando tú vas a estudiar algo o cuando tú quieres, no sé, eh, sí, tienes una meta, un objetivo, ¿no? Y realmente quieres lograrlo. Entonces tú vas a cumplir con lo que tengas que hacer para lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, cuando tienes como misión, como meta en tu vida, o sea, lo aceptas, que es adorar a Dios, entonces tú mismo o tú misma vas priorizando eso por encima de lo demás, porque ese es tu objetivo, eso es lo que tú quieres, esa es tu intención, ahí está tu corazón puesto. Entonces, lo primero, ¿sí? Para ser como a Abraham, ¿sí? Aquí está dice aquí, que él fue, dice Hanifan, aquí está, ¿dónde está? Ajá. An millat Ibrahim ¿dónde está? Ahí no está aquí. Esto creo que, aquí, Hanifan, ¿sí? Que él es monoteísta, ¿sí? Monoteísta. Y vimos que Hanifan quiere decir
libre, ¿no? De distracciones. Sí, a ver, la raíz que vimos por acá, está, ¿dónde está? Aquí está. Hanifan, Hanunfa, recto y concentrado, o sea, que está, digamos, enfocado en una línea recta, que está priorizando, sí, a Allah subhanahu wa ta'ala por encima de todo lo demás. Entonces, para ser monoteísta, para ser Hanifan, como Ibrahim, alayhi salam, lo que tenemos que hacer es concentrar, ¿sí? Nuestro corazón en un camino, en un solo camino que es Tawhid, ¿sí? En Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, lo primordial en el Tawhid es Allah, ¿sí? Tu concentración entera, el mayor espacio en tu corazón lo debe abarcar Dios, de manera, ¿sí? De manera que no seamos distraídos de nuestro propósito en la vida. Entonces, tenemos que limpiar, purificar el corazón, poner poco a poco ahí con las palabras de Allah, con la reflexión, con súplicas, que Allah nos guíe y que nos favorezca, tener en el corazón siempre primero a Allah subhanahu wa ta'ala por encima de todo lo demás, sí, de la creación. Tener al creador por encima de la creación. ¿Ok? Entonces, esta vida es importante, sí, porque es la base de nuestro futuro y nuestro destino final en el más allá, pero no es lo único que tenemos que tener como prioridad. O sea, es un medio para llegar a la meta, ¿sí? O sea, esta dunia es un medio, es un camino que tenemos que recorrer para poder llegar al final a esa vida que va a ser eterna. Entonces, esta vida es temporal, pero no por eso quiere decir que no tenga importancia. O sea, cuando decimos que hay que priorizar a Dios, su religión, por encima de la dunya, quiere decir que obviamente tenemos que vivir en esta dunya, tenemos que hacer cosas, interactuar con otras personas, trabajar, estudiar, sí, buscar también tener pues nuestros deseos y nuestras necesidades satisfechas, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta que Allah está bajo el control de nuestras vidas y que nosotros entonces nos sometemos y aceptamos conforme Él nos da, ¿sí? Recibimos y conforme Él nos quita también es que nosotros también podemos em, encontrar a veces em, esas situaciones o momentos en los que también podemos entender y agradecer. O sea, a veces hay una frase que dice, no sabes lo que tienes hasta que lo ves perdido. Bueno, también Allah hace eso, ¿no? Entonces ya uno puede apreciar, entender y valorar más. Y claro, no tiene nada de malo, ¿no? Tener deseos y necesidades. Esto es algo que, o sea, no tiene nada de malo porque así es, así hemos sido creados con esto en nuestros corazones. El único detalle es que eso no debe de ser lo que nos mueva y nos lleve por encima de todo lo demás o sea, que nos vuelva, digamos, personas que solamente están buscando satisfacer eso sin importar qué. Más bien, tenemos estos deseos y necesidades porque Allah subhanahu wa ta'ala sí lo ha puesto en nuestros corazones y entonces nosotros tenemos que buscar satisfacerlos de forma lícita, complaciendo a Allah, no desobedeciéndolo. Y si nos vemos tentados a hacer algo que no es correcto, buscar refugio en Allah y siempre, siempre suplicar que nos guíe y nos ayude para superar esas pruebas. Muy bien. Y bueno, la mayoría sí de las personas, nosotros, o sea, tanto musulmanes como no musulmanes, sí, la mayoría de la gente, sí, está así, distraído porque la dunya en verdad que tiene muchas cosas muy llamativas, atractivas, y nosotros, como tenemos deseos y necesidades, pues nos vemos, sí, atraídos por todo esto. Entonces, pero si nosotros recordamos cuál es el enfoque que tenemos que tener, ¿sí?
nosotros, por ejemplo, como es como un salón de clases, ¿no? Donde está el profesor explicando y todo, y como niños, ¿no? Nuestra concentración está muy, muy débil, por así decirlo. O sea, los niños no han alcanzado esa madurez, ¿no? Muchas veces también la gente, aunque sea adulta, hay gente que de hecho ni siquiera pues no tiene religión, o sea, no cree en Dios, por ejemplo, o que tal vez tendrá una religión, pero pues no estudia sus escrituras, no lee sus libros, no sé, o sea, va a misa ahí o nunca va, pero o va, saben, a sus reuniones de su comunidad, o sea, sí, de su comunidad religiosa, quiero decir. Asiste ahí de vez en cuando a algunos eventos, pero no es como tal que tenga un conocimiento así como un estudio, vaya, muy firme. Entonces, pues realmente, o sea, esa madurez espiritual, o sea, esa sabiduría, a veces ni siquiera los mismos adultos la tienen, pero debemos concentrarnos, reflexionar, ¿sí? Y pensar, o sea, ¿dónde está mi concentración? ¿Dónde está mi atención? Si está mi concentración en la adoración, está en, no sé, un deseo que yo tengo, quiero ser famoso, rico, intelectual, sí, quiero tener estatus, ser popular, sí, o sea, no importa todo esto porque a los ojos de Allah eres insensato, sí, eres insensato, necio por no cumplir con la adoración, que es el propósito principal para el cual nos ha creado. Sí, entonces somos como niños, ¿no? Que nada más vemos ahí pasar, no sé, una mosca, un pájaro y ahí vamos. Sí, entonces nosotros a veces vamos por la vida también y, ahí va una persona o ahí va, no sé, o sea, vamos buscando que no tiene nada de malo, insisto, pero, o sea, vamos buscando cosas que al fin y al cabo o sea, esto depende de Allah subhanahu wa ta'ala. Sí, nosotros podemos esforzarnos en esta dunya mucho, mucho, mucho y al final no obtener nada, sí, si es que Allah no lo decreta así. Entonces siempre y no digo que hay que adorar a Allah para que entonces tengamos cosas en la dunya. Eso también es algo que la gente a veces piensa, ¿no? Bueno, Dios me va a portar bien, entonces ya Diosito me va. A veces no siempre pasa así, pero siempre hay que confiar que Allah subhanahu wa ta'ala nos va a dar lo mejor para nosotros, porque Él conoce a cada criatura eh, mejor que nadie, ¿sí? Y Él sabe mejor qué es lo mejor para cada una. Entonces, bueno, Alá lo escogió como un amigo íntimo, ¿sí? A Abraham. Y nosotros debemos estar concentrados en esta religión, así como lo estuvo Abraham. Nuestra concentración, sí, en esta religión determinará nuestro futuro en el más allá. Y hay que recordar siempre, ¿no? Como esa idea de que, ok, estamos como en un salón de clases, es una prueba esta vida, o sea, y así como los niños en un salón de clases, la dunia nos distrae, sí, de nuestro propósito en la vida. Entonces nosotros siempre tenemos que recordarnos constantemente, sí, qué es lo que tenemos que hacer. Y Allah escogió a Abraham precisamente porque él estaba concentrado. Era, digamos, un estudiante ejemplar. Era una criatura ejemplar. Era un ser humano ejemplar. Porque él tenía en mente, ok, esta es mi prueba en esta vida. Yo tengo que, este propósito que es adorar a Allah, al único Dios que existe. Entonces yo no me voy a enfocar en nada más que en esto. Y es la profesora de mi clase. em, sí, o sea, mi profesora que tengo, dijo un ejemplo muy interesante, ¿no? Es como hacer un examen, ¿no? Si tú sabes que tienes que hacer este examen, entonces una persona sensata, en lugar de estar haciendo otras cosas en el momento del examen, o sea, en lugar de ir a jugar, en lugar de estar chateando ahí por el teléfono, en lugar de estar hablando de otras personas, en lugar de estar buscando, no sé, sacarle dinero al compañero, no sé, o sea, en lugar de estar ahí rayando el pizarrón, haciendo cosas que nada que ver con el examen, entonces, obviamente, sí, lo que va a hacer esa persona va a ser, pues, concentrarse en su prueba que tiene que hacer. Entonces, pero si no sabes, para empezar, que hay un examen, ¿sí? O sabes que hay un examen, pero no le tomas la importancia,
¿sí? O no estás concentrado y no te importa, ¿no? Completar el examen, entonces, pues al final vas a fracasar, ¿sí? Es así. Entonces, eso es lo que básicamente quería decirles de Abraham. Después en el versículo número 131 dice, إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Y recuerden cuando le dijo a su Señor, entrégame tu voluntad. Respondió, le entrego mi voluntad al Señor del universo. Ay, qué bonito. Qué bonito, en verdad, este diálogo. Sí, aquí básicamente Allah dice esto tan hermoso de Abraham, sí, que él no se quejó, él aceptó la voluntad de Allah sin lágrimas, sin quejas, sin preguntas, una sumisión pura. Y nosotros podemos también aprender de esto, recordar que si nosotros planeamos algo, pero Allah planea otras cosas, realmente no estamos en control de nada, ¿sí? El guión de nuestra vida, ¿sí? Lo que sucede en nuestras vidas ya está escrito. Las escenas aparecen conforme Allah decide, ¿sí? Y poco a poco, o de repente, ¿sí? Ya están decretadas que sucedan y aparecen, ¿sí? Nosotros debemos cumplir con el rol que tengamos en ese momento, en cada momento de nuestra vida vamos a tener situaciones diferentes, ¿no? Y vamos a tener roles diferentes. Entonces, en cada una de esas situaciones, cada día hay que aceptar lo que Allah Subhanahu wa Ta'ala ha dispuesto para nosotros. La respuesta sí a cada situación en nuestras vidas debería de ser que estamos complacidos. Debemos decir esto exactamente como a Abraham, ¿sí? Decir, Aslamtu li Rabbil alamin, que quiere decir, le entrego mi voluntad al Señor del universo. Aquí podemos nosotros analizar si realmente estamos en estado de complacencia o en estado de quejas. Si estamos satisfechas con el decreto de Allah, si estás en estado de aceptación de quién eres, de lo que te rodea, de las personas que están en tu vida, del trabajo que tienes, de los estudios que tienes, del conocimiento que tienes o no, de la riqueza que tienes o no, de todo lo que tú tienes y de lo que no tienes también. ¿Estás realmente sometido a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala o quieres algo diferente y estás buscando eh, no lo sé, buscando algo que no, o sea, fuera de Allah y su religión, ¿sí? Em, Nosotros muchas veces decimos creer en Allah, sí, ser musulmanes y tener, ¿no? Sí, yo creo en Dios, así, pero no podemos sacrificar nada a veces, ¿no? Ni siquiera por el Corán, por ejemplo, que son las palabras de Dios, y priorizamos otras necesidades y deseos por sobre encima de la religión. Entonces, a veces digo que Allah nos facilite y nos perdone si priorizamos, ¿no? Otras cosas por encima del Corán, de su libro, de sus palabras, de Allah en sí, sí, o sea, hay que, o sea, hay que priorizar siempre a Allah por encima de todo lo demás. Y hay que pensar si nosotros estamos priorizando otras necesidades y deseos por sobre la religión, hay que pensar qué tanto enfocas y consagras tu corazón y tu vida a Dios y al Islam. Sí, hay personas, enfermedades, situaciones económicas, situaciones sociales, nivel y clase social, el país o el lugar de trabajo que tenemos, o sea, debemos aceptar que son parte del guión que nos tocó y agradecer porque al final de todo, o sea, todo viene de Allah. Sí, Él es quien controla todo y de quien depende todo. Y Abraham, sí, no, por ejemplo, cuando le puso sus pruebas, sí, o en este caso cuando le dijo a su señor, entrégame tu voluntad, él no dijo, no, bueno, espérame, dame un tiempecito, o a ver, ¿cómo está, cómo, no? Cuestionar, o sea, simplemente confió en Allah subhanahu wa ta'ala, entendió que solo existe un Dios a quien hay que someterse y lo aceptó y estuvo complacido con esto. Obviamente las pruebas son difíciles, pero él lo aceptó y dijo, Aslamtu li rabbil alamin. Después en el versículo 132 dice, Wa wasa biha Ibrahimu
banihi wa yaqubu ويعقوب perdón يا بني إن الله اصطفى لكم دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Y esto fue lo que Abraham y Jacobo legaron a sus hijos. Oh hijos míos, Dios les ha elegido esta religión y no mueran sin haber entregado su voluntad a Dios. Aquí en esta haya vemos cómo Abraham y Jacobo dijeron a sus hijos que siguieran la guía del monoteísmo, ya que es una religión escogida por Allah, no por ellos, ¿sí? No por las personas, sino por Allah. Allah es el único Dios que existe y Él nos ha creado para adorarlo solamente a Él. Entonces, esta religión, ¿sí? Es la religión que escogió Allah, ¿sí? O sea, el adorarlo solamente a Él es precisamente lo que Él, para lo cual nos creó, ¿sí? Y la descendencia de Abraham y Jacob fueron los hijos de Israel. De hecho, a ver, aquí puse yo. Bueno, aquí hay también un hadiz. Este, bueno, a ver, antes de eso, les comento, sí, que Abraham y Jacobo fueron, sí, los descendientes de los hijos de Israel, que ya anteriormente hemos, bueno, hemos hablado ya en general de ellos. Y aquí lo que es muy importante es que un musulmán es aquel que se somete, ¿sí? Que ha entregado, sí, su voluntad a un muslim, ¿sí? La raíz sim, la mim, ¿sí? O sea, salam, o sea, también quiere decir paz, pero también quiere decir sumisión, ¿sí? Es alguien que no es arrogante, ¿sí? Porque no hay espacio para resistirse y decir, no, no quiero hacerlo, o por qué, o cómo, ay, no, qué horror, ¿sí? O saben quejarse o preguntar todo esto y nada más decir, no, pues yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que a mí se me da la gana, no. El Islam es someterse a Dios, ¿sí? Y hay dulzura en la forma de hablarle a los hijos. Aquí podemos ver cómo es que les dice, oh, hijos, ¿no? De una forma muy linda, muy amable, ¿sí? Y cómo es que les dijeron a sus hijos que esta es una, o sea, es una bendición, ¿sí? Tener esta religión. Dios ha escogido esta religión para nosotros. Entonces, em, toda situación, sí, que tengamos en la vida no es estable. O sea, siempre, o sea, nunca la podemos dar por sentada. Siempre es bueno estar en este estado de humildad, sí, porque cualquier cosa, pues todo viene de Dios, ¿no? Entonces todo puede cambiar, todo puede ir para bien o para mal. Entonces siempre es bueno estar en este estado de sumisión, de humildad y siempre pedir perdón, arrepentirnos y renovar siempre cada día nuestras intenciones de adorar a Dios, el único que existe. Supliquemos a Dios, ¿ok? Para que nos deje morir siendo musulmanes y pidamos a Dios que nos facilite siempre tener nuestro corazón en el Islam. ¿Ok? Hay un hadith, aquí está, que dice, Abu Huraira informó, el mensajero de Allah, paz y bendiciones sean con él, dijo, en verdad, un hombre puede obrar como la gente del paraíso durante mucho tiempo, luego terminar su vida obrando como la gente del infierno. Y un hombre puede obrar como la gente del infierno durante mucho tiempo y luego terminar su vida obrando como la gente del paraíso. Esto está en Sahih Muslim en 2651. Aquí básicamente, o sea, porque la Haya menciona, ¿sí? Que no muramos sino siendo musulmanes. ¿Y de qué forma podemos asegurarnos de que vamos a morir siendo musulmanes? Pues cada día haciendo esta renovación de votos, por si así quieren decirlo, o sea, esta renovación de este contrato, de esta promesa que tenemos de adorar a Allah, de adorar a un único Dios. Y no confiarnos, ¿no? De que, bueno, yo ya hice mucho bien, entonces ya puedo, digamos, pecar un poquito, ¿no? O, a veces la gente suele pasar, ¿no? Y entre los judíos, entre los cristianos, entre los musulmanes, entre cualquier persona que diga que cree, o sea, que tiene una religión y que cree en Dios y así, pasa a veces y es
una hipocresía, claro está, que diga, no, pues yo creo en Dios, pero igual lo ven cometiendo pecados, ¿no? Entonces, porque pues tal vez piensa que no, pues es que yo sí ya acepté a Dios y ya soy salva, sí, o ya yo estoy libre de, no sé, de pecado, aunque esté pecando, ¿no? La ironía, pero así pasa a veces. La gente dice, no, pues yo ya estoy como cerca de Dios, ya siento yo este sentimiento de creencia, entonces yo ya pues no estoy obligada o obligado, ¿no? A hacer, digamos, tan, o sea, no, ya no necesito tener piedad, ¿no? O sea, ya no necesito tener temor de Dios, o sea, eso no es así realmente. Entonces, y al contrario, puede ser que una persona esté, digamos, en una situación muy mala, pero al final termina obrando bien, aceptando la religión y Dios lo permite, ¿no? Que vaya a ser de la gente del paraíso. O sea, no sabemos. Y por lo mismo, como no sabemos, siempre es bueno, así como Abraham, no dar las cosas por sentado, no ser arrogantes y decir yo ya, suficiente he hecho en esta vida, ¿no? Soy perfecto ya prácticamente. O sea, no. Eso es, la arrogancia es como Shaitán, ¿sí? Si recordamos la historia de, bueno, un poquito de la historia de Adán, porque no hemos visto los otros detalles, se mencionaron algunos de la Aya 30 a la 39, pero en esa partecita pudimos ver cómo es que Shaitán fue arrogante, ¿sí? Entonces eh, no queremos esto en nuestras vidas, y o sea, un creyente va siempre a tener temor de Allah, ¿sí? Va a tener siempre esta humildad de no creer que Él es, digamos, o sea, que no se va a creer como el faraón, ¿no? De que yo ya soy casi casi Dios, que soy perfecto, que yo nunca me equivoco, que yo soy muy bondadoso, bondadosa. No, al contrario, va a estar siempre temeroso de que sus obras no sean suficientes, ¿sí? De que no vaya a entregar suficientes obras buenas, ¿no? A Allah subhanahu wa ta'ala. Y que Allah nos permita, en verdad. La verdad es que, miren, nunca, nunca, nunca vamos a poder, digamos, nunca vamos, para empezar, terminar de enumerar todas las bendiciones que tenemos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y como ni siquiera podemos, ¿no? Mencionar y darnos cuenta de todas estas bendiciones, entonces, ¿cómo vamos a poder, digamos, de alguna forma, eh, pagar o ser recíprocos en el mismo sentido que, o sea, con nuestra adoración de una forma perfecta y maravillosa? No, pero Allah sabe esto, Allah sabe nuestros límites, nuestras deficiencias, y aún así nos acepta y nos facilita, ¿no? Tener una comunicación y una relación con Él. Entonces es cuestión de encontrarse en medio, ¿sí? Y siempre, siempre, siempre esforzarse y buscando la complacencia de Allah. Muy bien, vamos a continuar. Dice el versículo número 133. Voy a leer solamente ya en español porque ya no hay mucho tiempo, ¿ok? Y además mi recitación no es tan perfecta tampoco, que Allah subhanahu wa ta'ala me facilite un día leer mucho mejor. Leo ya más rápido, eso es algo bueno, la acabar, pero necesito aprender tajwid, ¿no? Y leer ya con melodía, con las reglas de recitación, todo esto. Entonces, bueno, inshallah, después de tafsir, o sí, es que voy a ver si puedo estudiarlo al mismo tiempo, aunque sea un poquito ahí, leer libros, que ya compré algunos de tajwid y todo. También hay muchos videos en YouTube y así, o sea, tal vez pueda al mismo tiempo que estudie tafsir. O después, no sé, lo que Allah me facilite, pero sí es importante siempre estar estudiando Corán, ¿eh? Entender el Corán, recitar el Corán, o sea, aprender a recitarlo bien, todo. Ya vimos la clase pasada, ¿no? De Tilawa, la recitación incluye estas varias cosas, ¿no? O sea, comprender, poner en práctica, recitar, etcétera. Entonces, bueno, que Allah nos facilite. Amén. Voy a leer solamente en español, ¿ok? Porque si no voy a tardar mucho leyendo y bueno, ya. Dice, ¿acaso saben qué le preguntó Jacob a sus hijos cuando le llegó la muerte? ¿Qué adorarán después de mí?
¿sí? O sea, de que haya muerto, de su muerte. Dijeron, adoraremos lo que adoraban tú y tus ancestros, Abraham, Ismael e Isaac, la única divinidad, y a él entregamos nuestra voluntad. Aquí en esta haya, sí, podemos ver cómo es que Jacobo preguntó a sus hijos, ¿no? ¿Y quién fue? O sea, preguntó a sus hijos, ¿qué adorarán después de mi muerte, ¿no? Y después Allah Subhanahu wa Ta'ala dice que contestaron, ¿no? Que van a adorar lo que adoraba él, ¿sí? Jacobo, y los ancestros, o sea, sus padres, o sea, porque Abraham, Ismael e Isaac. Em, Vamos a ver aquí, tengo mi mapita, o bueno, mi cuadro, no sé cómo se llama, ya se me olvidó el nombre de esto, pero bueno, está Abraham, Ibrahim, paz y bendiciones sean con él, que tuvo dos hijos, Ismael o Ismail, ¿no? En árabe ahí está el nombre también, paz y bendiciones sean con él, y también tuvo a Isaac o Ishaq en árabe, paz y bendiciones sean con él. De, de ellos dos, ¿ok? Ismael, de ahí viene el profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él, que, o sea, Abraham dejó a su esposa, ¿sí? O sea, en el desierto, y su esposa tuvo a Ismael, ¿sí? Y ya después, por ahí, por esa, de ahí, de esa descendencia, vino el profeta Muhammad. Después, también tuvo a Isaac, ¿ok? No sé la verdad quién nació primero, si Ismael o Isaac, no sé esto, pero fueron los dos hijos de Abraham. Y Isaac, Isaac, ¿no? Isaac tuvo a Jacobo, ¿ok? Israel o Jacob, como está mencionando. Digamos que todos estos tres nombres, o sea, estas tres palabras se usan para referirse al mismo, sí, al mismo hijo de Isaac. Y de él, de Israel, de Jacobo, o ya, Jacob, como quieran llamarlo, la pasa con él. Él tuvo 12 hijos, 11 permanecen en Palestina, y Yusuf, que la pasa con él, se va a Egipto. Y ya después vamos a ver la sura Yusuf, que es una sura muy hermosa. Eh, Hay una sura, ¿no? Que habla de él en particular y es muy bonita. Entonces, aquí en este versículo, la Subhanahu wa Ta'ala dice que ellos respondieron, los hijos de Jacobo le respondieron, que van a adorar, que adorarían, sí, al Dios que adoraba a Jacobo, ¿ok? Dice que adoraban tú y tus ancestros. Y aquí menciona quiénes son tus ancestros, Abraham, Ismael e Isaac. O sea, se refieren a su abuelo y a su, no, perdón, sí, a su, ay, a ver. Estos son los hijos. Israel le preguntó, a ver, ¿quién preguntó a quién? Jacobo a sus hijos. Ok, entonces Jacobo le preguntó a sus hijos acá. Y ellos le contestaron, vamos a seguir al único Dios que existe, o sea, al único Dios que tú adoras, ¿ok? Tú, Jacobo, que tú adoras. Y también tus ancestros adoraban, o sea, Abraham, Ismael e Isaac, que vendrían siendo ¿qué vendrían siendo de los hijos de Israel? Pues vendrían siendo el abuelo, ¿sí? El abuelo, y el bisabuelo, Abraham es el bisabuelo, y el, ¿cómo se llama? El hermano del abuelo. eh, Abuelo segundo, no sé cómo, pero bueno, los ancestros, sí, o sea, lo, ok, muy bien. Después, en el versículo número 134 dice, aquella nación ya desapareció y recibió lo que merecía, y ustedes recibirán lo que merezcan, y no se les preguntará por lo que ellos hicieron. Aquí, bueno, es algo muy directo, muy claro, que nada te va a beneficiar excepto tus buenas obras, ¿ok? Y aquí podemos entender, ¿no? Que tu linaje no te beneficia. O sea, si tus padres fueron muy buenos, piadosos, eso no quiere decir que entonces tú ya también estás incluido en la recompensa que ellos van a recibir, porque no fue tu trabajo, tus obras, las que tú hiciste fueron de tus padres, de o sea, de tus ancestros, de tus, sí, de gente anterior a ti. Cada quien es responsable de sus propios
actos de su propia, sí, de sus propias obras. Entonces, aquí Allah también menciona esto, ¿sí? Aquella nación ya desapareció. O sea, ¿la nación de quién? A ver, ¿quién de quién? Pues me imagino se refiere en general a toda, o sea, la nación de los descendientes, de los ancestros, ¿no? De Abraham, de Ismael, de Isaac. Sí, o sea, todo ese grupo de gente, o sea, todos ellos, los ancestros, sí, ya desaparecieron. Y aquí hay un hadiz que dice, Abu Qatada narró, el mensajero de Allah, paz y bendiciones sean con él, dijo, las mejores cosas que un hombre puede dejar atrás son tres. Un hijo justo que rezará por él, caridad constante cuya recompensa le alcanzará y el conocimiento que se lleva a cabo después de su muerte. Aquí esto es muy bonito porque, o sea, en el versículo anterior, sí, aquí está muy, muy claro, muy explícito de que cada quien tiene tendrá sus consecuencias, ¿no? O sea, tanto buenas, una recompensa, como malas, ¿no? Un castigo, porque cada quien va a ser, digamos, tendrá que dar cuentas, ¿sí? De lo que hace. Aquí, bueno, aquella nación se refiere a los ancestros, ¿ok? Em, y aplica también para nosotros, ¿no? O sea, ahora todos estos profetas, todos ellos son para nosotros, digamos, de diferentes naciones o de diferentes épocas, diferentes, sí, tiempos, ya hace muchos años, y ellos tendrán su recompensa y nosotros tendremos la nuestra, sí, conforme a nuestros actos tendremos nuestras consecuencias que serán buenas o malas, ¿no? Dependiendo si fueron buenas o malas nuestras obras, ¿ok? Entonces, el hadiz habla precisamente de que nosotros podemos dejar, o sea, tener, digamos, como mm, recompensas por esto. Si tenemos hijos y esos hijos, ¿no? Son justos, o sea, nosotros los educamos, los encaminamos para que fueran buenos y que rezan, o sea, y rezan por nosotros, entonces esto es recompensa para nosotros. La caridad constante, sí, dar caridad, apoyar con obras, ¿no? No sé, un hospital o gente que está pasando por pobreza, por guerras, por hambre, todo esto, o huérfanos, ¿no? Que no tienen sustento. Y también conocimiento que se lleva a cabo, ¿no? Después de su muerte. Si tú dejas, no sé, algún escrito, un libro, o, no sé, a tus hijos o a gente de tu comunidad, en tu mezquita, ay, la hermana o el hermano me dijeron tal o tal o tal o tal, así también esto nos va a beneficiar, inshallah. ¿Sí? Después, en el versículo número 135 dice, dijeron la gente del libro, sean judíos o cristianos, que así estarán en la guía correcta. Diles, no, seguimos la religión de Abraham, que era monoteísta puro y no era de los idólatras. Sí, aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice básicamente que, que bueno, eso lo dijeron en su momento los judíos y cristianos, y todavía en la actualidad, sí, ellos claman que si no eres de su religión, entonces no irás al cielo, que no estás en la guía, que no estás en lo correcto. ¿Ok? Y entonces, aquí Allah subhanahu wa ta'ala aclara y dice, creo que al principio de la lección les dije que esto, no sé si me adelanté un poco, porque creo que esto lo dije antes, ¿no? Que ellos dicen, bueno, si no eres judío cristiano, entonces no, prácticamente vas a estar en el infierno. Em, no sé si en otra haya anterior ya hemos visto algo parecido, porque
dijeron en una parte, ¿no? Los judíos que estarán en el infierno solamente por unos días o algo así, más o menos. Entonces, pero bueno, si me adelanté o si lo di, de todas formas, en algunas aleyas, no sé si ya las hemos visto antes o en esta apenas que lo vemos por primera ocasión, pero la idea es esa, ¿no? Los judíos cristianos mencionan y dicen, no, que bueno, esta es la guía correcta. Si no sigues esta guía, entonces ya prácticamente no hay esperanza para ti, no, no vas a estar en el paraíso, ya estás condenado al infierno. Y esto aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice que no. Sí, aclara. Sí, dice que lo que es correcto es ser Hanifa, o sea, estar concentrado en la meta del Ájira. Y no estoy segura, pero creo que ya lo vimos, que hay una aleya en el Corán donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, sí, ya lo vimos, ya me acordé, que dice que no solo, o sea, que los judíos, cristianos, sabios y ellos que creyeron y que obraron bien, irán al paraíso, ¿sí? O sea, no se trata de pertenecer a una religión, sino más bien, o sea, sí, ¿cómo explicar? No, no se trata de pertenecer a una religión como un grupo, como seguir un cierto credo, ¿sí? Como ellos lo interpretan o como, ¿sí? Sino se trata de seguir un credo que es, digamos, el monoteísmo y estar concentrados precisamente, o sea, tener ese temor de Allah subhanahu wa ta'ala y entonces obrar bien, ¿sí? En consecuencia. Y tener esta meta, estar concentrados en el ájira. Porque todo lo que hagamos, ¿sí? En la vida mundanal, ¿sí? Debe estar hecho con el propósito de Allah y su religión, de complacerlo, de someternos a Él y hacer buenas obras. Y no hay que dejar que la dunya nos distraiga. Y cualquier problema, sí, o cualquier obstáculo, hay que decir, entonces, bueno, me someto a Allah subhanahu wa ta'ala, porque de todo depende lo que yo estoy viviendo en mi vida y no puedo controlar nada excepto Él. Entonces, bueno, ya, lo acepto, sí, y agradezco. Eh, muy bien. Después dice, siguiente aleya dice, digan, sí, o sea, como la respuesta, creemos en Dios, en lo que nos fue revelado a nosotros, en lo que fue revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacobo, o bueno, a Jacob, dice aquí, y a las tribus, y en lo que Dios reveló a Moisés, a Jesús y a los demás profetas. No discriminamos entre ellos y entregamos a Dios nuestra voluntad, siendo musulmanes. Qué bonito. Aquí prácticamente dice, ¿no? A Allah subhanahu wa ta'ala, que aquellos que son musulmanes, que realmente están sometidos a Allah, que creen realmente en Allah y que entonces están concentrados, o sea, que tienen esta creencia en Allah, que tienen esta, que son hanifas, que tienen monoteísmo puro, tal cual, ellos sí son los que dicen, creemos en Dios. En lo que fue revelado a nosotros, en lo que fue revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob, a las tribus en lo que también reveló Dios a Moisés, a Jesús y a los demás profetas. No discriminamos entre ellos, o sea, los musulmanes, los que aceptan, o sea, que creen en Dios y someten su voluntad a Dios, son aquellos que aceptan a todos los profetas, ¿sí? A todos los mensajeros porque están en un estado de sumisión precisamente. Y este versículo aclara y puede, digamos, despejar la duda de o sea, porque hay gente que dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo que alguien sea judío o cristiano? ¿No? También creen en un solo Dios. Sí, pero aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice que nosotros, o sea, los musulmanes, los creyentes, no discriminamos, ¿sí? Y que, bueno, ya después de todo lo que hemos visto en el Corán anteriormente, ¿no? Y también algunas otras leyes que veremos en el futuro, inshallah, veremos que los cristianos y judíos, si siguieran sus escrituras, serían musulmanes, porque no se trata de pertenecer a una religión o a otra, sí, o sea, no se trata de decir, oh, bueno, es que este grupo es el elegido, no, se trata de decir, ok, Allah es un único Dios y Dios ha enviado, y Dios ha enviado.
Dios ha enviado a varios profetas. ¿Ok? Un momento, por favor. Ya volví, aquí estoy. Ajá, entonces, ahí donde me quedé. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Me quedé en que pues sí, que si fueran consecuentes con sus escrituras, ¿no? No se trata de que, ay, bueno, a unos profetas sí les hacemos caso porque va conforme a lo que nos conviene, conforme a lo que nos puede dar beneficio en esta dunya, y a otros no, vamos a, ¿no? Negarlos, matarlos incluso, etcétera. Entonces, no se trata de esto, de, ay, solo escojo lo que me conviene, lo que quiero. No, se trata simplemente de someterte, de aceptar y poner en práctica, así es, o sea, tener temor de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Ok? En el siguiente versículo dice, si creen en lo mismo que ustedes creen, habrán seguido la guía correcta, pero si lo rechazan, estarán en el error. Dios te protegerá de ellos, Él todo lo oye, todo lo sabe. Aquí prácticamente, pues es todavía es la continuación, ¿no? De lo que acabamos de mencionar, que Alá sabe todo, ¿sí? Y que Alá basta, ¿sí? Para nosotros como protección, a condición de que tengamos este sometimiento. Entonces, realmente no se trata de que pertenezca a un grupo, a este grupo tal, ¿no? Y entonces solo los que son de este grupo van a ir al paraíso, no. Se trata simplemente de, como decía, tener ese temor de Dios, seguir la religión, adorar solamente a Dios, y ya después, ¿sí? Si tienes si tú sigues, ¿sí? O sea, si crees en Dios y estás sometido a Él, entonces Él bastará, ¿sí? Para que entonces tú ya estés, digamos, en la guía recta, ¿ok? Después de esto, Allah dice aquí que Él todo lo oye, todo lo sabe. Muy bien. Sigamos. La siguiente aleya dice, digan, seguimos la religión de Dios. ¿Y qué mejor religión que la de Dios? Y no, y nosotros solo lo adoramos a Él. Aquí está la palabra sibga. Sibga está usada como, o bueno, traducida más bien como religión, ¿ok? Pero, o sea, la traducción, digamos, más literal sería como color, ¿sí? Un color. ¿Y a qué se refiere sibga de Allah? El color de Allah, qué es esto? Pues prácticamente, sí. Hay varias formas de hacer las cosas, varias formas de pensar y decir las cosas, diferentes colores, matices en cómo hacemos y decimos las cosas. Entonces, la sibga de Allah, digamos, es la guía de Allah, el camino de Allah, la religión de Allah. ¿Sí? Esa es la forma en que Él nos guía, ¿sí? Para hacer las cosas islámicamente, o sea, de modo que estemos sometidos a su voluntad, ¿sí? Conforme al Islam. Y claro que la forma más bella es la forma de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nos permita ser de aquellos que colorean su vida, ¿sí? Solamente con Islam. Después dice la Aya 139. Di, ¿por qué discuten con nosotros acerca de Dios, siendo que Él es el Señor de ambos? Nosotros responderemos por nuestras acciones y ustedes por las suyas. Nosotros le somos sinceros, adorándolo solo a Él. Aquí, bueno, es muy interesante, ¿no? Porque dice, en árabe dice, Wahua Rabbuna wa Rabbukum, y Él es nuestro Señor y vuestro Señor, ¿sí? Entonces ya en la traducción de Isa García dice, él es el Señor de ambos, o sea, tanto de ustedes como de nosotros, tanto de vosotros como de nosotros. Entonces, eh, pues nada, o sea, ese tipo de cosas, digamos, en español suenan bien, ¿no? Pero si nosotros somos muy así fijados, así, a ver, eso exactamente no está dicho así, pero obviamente, pues
está correcto, ¿no? O sea, bueno, en fin. Ya después dice, aquí en esta haya, pues prácticamente esto, ¿no? Que por qué discuten si tenemos el mismo Dios. Y eso es algo que mucha gente se cuestiona siempre. Pero ¿por qué? O sea, si creen en un solo Dios, ¿por qué entonces existen tres religiones, ¿no? O sea, ¿por qué los judíos, los cristianos y luego los musulmanes, todos creen en un solo Dios? O sea, ¿por qué? O sea, y hay gente que dice, bueno, ni, o sea, pues no hay como un consenso, vamos a llamarlo así, entonces la gente luego a veces se aleja de la religión y dice, "Ay, no. O sea, dice, no, pues ni ellos saben, ¿no? Que no se trata de que no sepan, ellos saben que existe un solo Dios, sí, pero es cuestión del corazón, de que hay arrogancia a veces y que también falta, digamos, conocimiento, ¿no? O sea, porque hay gente, ¿cómo vas a aceptar el Islam o si no has leído, por ejemplo, el Corán, si no sabes que todas estas cosas que nosotros estamos aprendiendo aquí, o sea, sí, pues sí, o sea, si nadie te ha hablado de profeta Muhammad, por ejemplo, o de, sí, de que existió este profeta, o sea, porque ya después hay gente que dice, no, ya después de Jesús no hubo nadie más, pero ellos en la Biblia ahí tienen escrito, y como no leen su libro, o tal vez lo leen, pero no lo interpretan de esta forma, entonces ahí empiezan las discusiones y entonces, bueno. Hay gente que luego dice, "Ay, no, mejor yo me alejo de la religión porque es un cuento de nunca acabar, no, no se entiende nada. Pero bueno, también uno debe de estudiar y reflexionar y pensar, ok, bueno, ya, yo leo esto y aquí está esto. Y entonces el sentido común al final, que es un solo Dios, sí. Y entonces, ¿por qué dice aquí precisamente en la Subhana wa Ta'ala? ¿Por qué discuten con nosotros siendo que es el Señor de ambos? O sea, es el Señor de todos. Entonces, pues ya, nosotros responderemos por nuestras acciones y ustedes por las suyas. Y cada quien, sí, tendrá sus acciones. Y nosotros, dice, le somos sinceros. O sea, quiere decir adorándolo solamente a él. Y ya por último, no, perdón, en la siguiente ley nos faltan dos. Dice, ¿acaso van a decir que Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, perdón, y las 12 tribus eran judíos o cristianos? Di, ¿acaso ustedes saben más que Dios? ¿Existe alguien más injusto que quien oculta un testimonio que ha recibido de Dios? Dios no está desatento de lo que hacen. Aquí es como ya una declaración abierta donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿acaso se atreven a decir que entonces ellos eran judíos o cristianos? O sea, y es algo que podemos reflexionar, ¿no? Es como hay gente que dice, bueno, eh, tienes que aceptar a Jesús, ¿no? Como el Salvador y saben este credo que tienen. Si no lo aceptas, entonces pues ya no estarás salvo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué pasó antes de Jesús? Sí, o sea, hubieran otros profetas. Y entonces, en este caso, nosotros aceptamos no solo a Jesús, también a Moisés, también a Abraham, también a Isaac, a Jacob, a todos ellos. Y los judíos, por ejemplo, no aceptaron a Jesús. Entonces, se trata de, eh, sí, o sea, de que ellos dicen, bueno, eh, es que tienes que ser judío cristiano, ok. Y los profetas anteriores eran ellos judíos cristianos, o sea, como ustedes dicen. Y dice después aquí Alá, ¿acaso ustedes saben más que Dios? Sí existe. Y aquí también se menciona que ellos están siendo injustos. Y no solo injustos, sino más bien lo más injusto, porque dice, existe alguien más injusto que quien oculta un testimonio que ha recibido de Dios. Eso quiere decir que es algo, un nivel gravísimo de injusticia, porque ellos ya tenían en sus escrituras, sabían que vendría un nuevo profeta, sabían su descripción y hasta el lugar donde vendría. Muchos judíos fueron precisamente a vivir a Medina, ¿sí? Porque ellos sabían que ahí iba a llegar el profeta. Y después no lo aceptaron porque no era de su linaje, en lugar de venir o sea, de los hijos de Israel, vino por parte de, como ya vimos anteriormente, aquí voy a regresarme a la mapita, aquí, de Ismael. ¿Sí? En lugar de venir de Jacobo, o sea, de Israel, y antes de Isaac, vino el profeta Muhammad de Ismael. Entonces, como no lo aceptaron porque no venía de su linaje, sí, de la serie
de descendencia, ¿no? De parte de Isaac y luego de Israel y luego ya de los 12 hijos. O sea, entonces ellos lo negaron, el orgullo. Entonces, bueno, aquí dice Dios, ¿acaso ustedes saben más que Dios? ¿Sí? ¿Acaso ustedes, sí, no hay nadie más injusto que quien hace esto, ocultar un testimonio, pero ellos no aceptaron esa verdad, no aceptaron, ¿por qué? Porque no fueron humildes, ¿sí? Hay que ser humildes para aceptar la verdad. Después dice el versículo número 141. Aquella nación ya desapareció y recibió lo que merecía, y ustedes recibirán lo que merezcan, y no se les preguntará por lo que ellos hicieron. Aquí otro recordatorio más, ¿no? De que, bueno, aquella nación, de nuevo, aquellos ancestros, todos ellos en el pasado, sí, ya desaparecieron, sí, ya no existen más en esta dunia, sí, o sea, ya pasó su vida, les llegó la muerte y cada uno recibió lo que merecía y ustedes recibirán lo que merezcan y no se les preguntará por lo que ellos hicieron. Y así también, en ese momento que ellos fueron, digamos, que llegó este mensaje a ellos, así también a nosotros, cada quien va a rendir cuentas por sus actos. Y entonces, el linaje, el círculo social, tus redes sociales, tus seguidores en redes sociales, tus amigos, tus contactos, nada de eso te ayudará en el día de la resurrección. Y si estás persiguiendo la dunya, se te acabará el tiempo. Entonces, cada quien tiene sus obras y cada quien recibirá recompensas o, sí, o sea, una consecuencia por las mismas. Y si estás concentrado, todo lo que venga en tu camino, entenderás que es parte de tu viaje en esta dunya y debemos agradecer y sacar el máximo provecho que podamos, ¿sí? Una forma de agradecer las bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala es precisamente usándolas para el bien, haciendo cosas buenas, ¿no? Adorándolo a Él, que ese es el objetivo de la vida. Entonces, em, todo lo que tengamos en esta dunya, intentemos estar concentrados, ¿sí? Para usarlo en beneficio de nosotros mismos, de los demás, y que esto nos genere una recompensa, ¿sí? O sea, en esta dunya, sí, el bien, y en el más allá también el bien, inshallah. Voy a hacer la súplica para terminar la sesión. Ok, decimos, gloria a ti, oh Dios, y con tu alabanza damos testimonio de que no hay más Dios que tú. Buscamos tu perdón y nos arrepentimos ante ti. Paz y la misericordia y bendiciones de Dios. Y en árabe decimos, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashahadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.